Buenas noches y buenas tardes en Latinoamérica. Son las 7 en punto aquí en el estudio de Comienza un Día Nuevo. Hoy es el 6 de diciembre y vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Todos juntos. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Los cielos cuentan su gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, tu alabanza. Y aquí está mi aliento, en honor a ti. Dile. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta. A una sola voz adoremos, a una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Reyes y sacerdotes que ministran tu corazón,
nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, todo el mundo con la mano en alto así, sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, Padre nuestro, te agradecemos por darnos otra oportunidad para presentar la programación de hoy. Y te pedimos también para bendecir tus palabras. Danos las palabras que van a llegar a los corazones de los que nos están sintonizando. Y te agradezco, Señor, por las almas que hoy van a recibir a tu palabra y las almas que esta noche serán salvos. Y todo esto, gracias a tu gloria y a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Y todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible, con Cristo. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.
has sido bueno, Dios, has sido bueno, Dios, has sido bueno, bueno es Dios, oh, cantamos. Todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás. It's all about you, Lord. Si mi vida es tú. It's all about you. Si mi vida es tú. Si mi vida es tú. Yes, it's all about you. Si mi vida es tú. Yes, it's all about you. It's all about you, God. It's all about you, God. Y especialmente para mamá Ivy, para papá Shareska, Juni y su casa, y también para Fernando y su casa. Y la vamos a dedicar también a Cheo, Kilian, Kiara, la familia Richards aquí en Holanda. Para ustedes la próxima canción. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Ojalá
puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en ganas del ayer.
Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Bendiciones para Edlin La Cruz, y para ti tengo la próxima canción. Misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo
que tu amor es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor, Señor, no lo alcanzo a comprender, Tu misericordia. Sí, tenemos un Dios que es misericordioso. Y Mamá Lee está con nosotros aquí en el estudio de Un Día Nuevo. Y para ella tengo la próxima canción para que pueda danzar aquí en el estudio. Cuando yo le alabo siento su presencia y cuando le adoro tengo que danzar. Cuando yo le alabo siento su presencia y cuando le adoro tengo que danzar. Como fui creada para su alabanza, con toda mi alma le voy a adorar. Como fui creada para su alabanza, con toda mi alma le voy a adorar. No me importa que critiquen aquellos que no lo entienden, que cuando le alabo canto y danzo como David. El espíritu que habita en mí hace la diferencia, por eso te adoro y canto y danzo como David. Por eso le alabo y canto, danzando yo soy feliz. Cuando yo le alabo siento su presencia, cuando le adoro tengo que danzar. Cuando yo le alabo siento su presencia, cuando le adoro tengo que danzar. Como fui creada para su alabanza, con toda mi alma le voy a adorar. Como fui creada para su alabanza, con toda mi alma le voy a adorar. No me importa que critiquen aquellos que no lo entienden, que cuando te alabo canto y danzo como David. El espíritu que habita en mí hace la diferencia, por eso te adoro y canto y danzo como David. Por eso le alabo y canto, danzando yo soy feliz. Aleluya.
especialmente para Mamalí. Y tengo una canción muy especial para Romanda Molina en Bonaire, Rincón Bonaire. Bendiciones, señora Molina. Para usted tengo la próxima canción y para que puedas tomar el ritmo allí en Rincón. Paz, música. Que no te zapas, que no te vayas.
así hablaron los fariseos. Si tú eres el Cristo, baja de la cruz. Pero nosotros sabemos mejor. Jesús es el Cristo y no hay otro. Tengo una más, especialmente para Tito Plata. Hallelujah. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Viene, levanta tu voz. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Te adoramos, Señor. Así eres tú, Señor. Un Dios que todo lo puede. Aleluya. Mi Dios. Sí. Aleluya. Tremenda canción, sí, aunque no la podemos ver, el Señor está obrando en nuestras vidas. La próxima canción la quiero dedicar con saludos y bendición a Jesse Perrota y también a Armando Rincón. Deseo de pronta recuperación para Armando. La quiero dedicar también a la congregación evangélica La Puerta en Kampen, a Antonio y Adriana Herrera. La quiero dedicar también a la congregación evangélica La Puerta en Curazao. Saludos, bendición a Lyndon y Adilei Marcelia y Harry y Sigrid van der Woude. Oh, yeah. Baby, la melodía. Fueron tantas veces que te busqué hasta que te conocí. Como una luz irradiaste de amor, nunca te alejes de mí. Cuando tu amor llegó a mí, todo cambiaste. Tu corazón se unió al mío y hoy quiero gritar que yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti, Señor. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo frente al espejo miraba el reflejo de tu inmenso amor. Fue tu misericordia la que a mi vida alcanzó. Pero ahora entiendo que todo lo es posible para Él. Solo me vas a creer y Él lo hará. Y es que yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Porque yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré, para ti, Señor. Yo me enamoré, Hey, esto es mi propósito, mi disco. Venezuela, en la casa. David, la melodía. Ok, Eury, Alba, Mambo. Yo quiero adorarte, quiero entregarte mi vida, darte por siempre amarte. Tú eres todo para mí y a ti nada se compara. Quiero adorarte, quiero entregarte mi vida, darte por siempre amarte. Tú eres todo para mí y a ti nada se compara. Y es que yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Porque yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Yo me enamoré cuando te conocí.
melódico. Eudi, es de la esencia. Y Alfa, melódico music. Ajá. Y vamos por algo más suavecito, especialmente para la familia Natal en Caracas y también para tía Viola, para Johnny, para Irene y toda su casa en Suecia. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, y en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Qué bella canción. Y tenemos uno más, especialmente para Norma Peters y también para Roche Celestijn. Bendiciones y saludos desde Utrecht. Te quiere mucho, mucho más que yo. Qué bueno. En sus caricias él te brinda más amor. Qué bueno.
Si acaso piensas que por eso ya de celos yo estoy lleno, pues te equivocas, corazón, si estás a gusto, qué bueno. Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno, que no me enfada el saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno. Si estás tratando con mentiras provocar que yo me sienta menos, no te molestes porque solo escucharás qué bueno. Las noches él te besa con pasión, qué bueno. Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión, qué bueno. Si acaso piensas que por eso ya de celos yo estoy lleno, pues te equivocas, corazón, si estás a gusto, qué bueno. Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno, que no me enfada el saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno. Si estás tratando con mentiras provocar que yo me sienta menos, no te molestes porque solo escucharás qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero qué bueno. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando
Anímame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les agradezco esta nueva oportunidad que me dan por medio de una nueva semana con el Señor. Todos los hermanos que son responsables de esta misión, igualmente que me dan esta oportunidad de poder transmitir o llevar este mensaje para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. El deseo más grande mío es que podamos, o que puedan ustedes edificarse y puedan recibir esta palabra en su corazón y tratar de ponerla en la práctica. De esa manera podemos crecer, tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Amén. Quiero comenzar con este pequeño mensaje este día lunes. Soy el pastor Antonio Herrera. Yo soy pastor con mi esposa. Estamos plantando una iglesia hispana en la ciudad de Kampen, Holanda. Quiero comenzar con una pequeña introducción que dice que hay algunas cosas que nosotros no escogemos en la vida, tales como nacer. No podemos escoger nuestros padres, nuestro matrimonio, las circunstancias de nuestra educación, morir o el tiempo y las condiciones de nuestra muerte. Estas son solo una de las cosas que nosotros no escogemos, y quiero citar hoy este punto. No obstante, existen cosas que escogemos o decidimos durante nuestra vida, que sí podemos escoger, tales como vivir una vida honesta, ser valiente, tener una vida deshonesta también y ser cobarde. Puede ser usted un buen trabajador porque usted lo decide, como puede ser usted un perezoso. Ser un verdadero cristiano o simplemente un cristiano mundano o un creyente mundano, etcétera, etcétera. Esas son cosas que nosotros podemos escoger hacer o decidir hacer. Decidimos lo que es importante y lo que no es importante. Decidimos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Tomamos decisiones cada día en nuestra vida. Si estamos conscientes de eso o no, cada quien juzgue. Pero las decisiones que estamos tomando están formando nuestras vidas y testimonios como cristianos. Es por eso que sería muy importante si nos tomamos el tiempo para considerar y pensar en lo que escogemos o decidimos hacer en nuestra vida. Hermanos y hermanas, lo que decidimos o elegimos va a afectar nuestras vidas integralmente. Amén. Quiero que leamos un texto bíblico que se llama Josué, el libro de Josué capítulo 24 versículo 15, y dice así: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, Jehová de los ejércitos. Quiero darles un mensaje que se llama, o he llamado, decisiones que afectan nuestra vida. Y quiero hablar de un primer punto, hermanos, que dice decisiones que afectan nuestro futuro.
Cuando tomamos una decisión es muy importante pensar qué consecuencias nos van a traer, qué resultado nos va a dar esta decisión que tomamos. Normalmente escoger el medio para ganarnos la vida no es la decisión más importante, pero tampoco lo es escoger qué tipo de educación debemos obtener. Tampoco la decisión más difícil de nuestra vida es escoger el compañero ideal para nuestra vida. Pero la decisión que más afecta realmente la vida de un cristiano es qué vamos a hacer nosotros con Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra convicción, con nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida cristiana? Acuérdese que cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, después de obtener los mandamientos de parte de Dios, el pueblo estaba adorando a otro Dios. Entonces Moisés gritó preguntando: quien está del lado del Señor, vengan hacia mí, dijo él muy claro. Amén. Acuérdense que cuando él bajó, ellos estaban adorando a otro Dios. Perdieron la paciencia, tomaron una mala decisión que naturalmente tuvo un efecto grande en la vida de ellos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32, 25, 26. En Éxodo 32, 25, 26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aleluya, gloria a Dios. Moisés les mandó en ese momento a escoger, hermanos: o adoran a Baal o adoran al Señor Dios de Israel. Cuando la vida de Josué estaba lista para terminar el trabajo de Moisés, mientras Israel estaba instalándose en la tierra prometida, Josué llamó a todas las personas y los desafió con estas mismas palabras: escojan hoy a quién ustedes van a servir. Es una decisión que tenemos que tomar. Escojamos a quién vamos a servir. Escojamos o pensemos realmente la decisión que nosotros hemos tomado o que vamos a tomar. ¿A quién vamos a servir o a quién estamos sirviendo? La mayor decisión que alguien puede tomar en su vida hoy es: ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Es importante pensar en eso. Porque en realidad no hay nada más importante que nuestra salvación y nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Esa decisión, hermanos, marca todas las áreas de nuestra vida. Esta es una decisión necesaria. La persona tiene que hacer esto por ella misma. Esta es una decisión urgente y razonable. Tú debes tomar esa decisión, porque esa decisión va a marcar tu futuro. Esa decisión va a afectar tu futuro. No te olvides. Quiero hablar del segundo punto ahora. Mi segundo punto, hermanos, se llama decisiones para su vida personal. Amén. Vamos a hablar sobre ese punto, decisiones para su vida personal. Aleluya. En el texto bíblico no dice que Josué escogió por el pueblo. Escuche bien, en el texto bíblico que leímos de Josué no dice que él escogió por el pueblo. Dice que el pueblo tuvo que escoger en ese momento. Pero fue una decisión que ellos tomaron ellos mismos, perdón. Y eso es lo que Dios nos pregunta a nosotros. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Qué es lo que tú quieres de tu vida? Como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque esas son decisiones muy importantes para nuestra vida personal. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que tenemos que escoger a quién vamos a servir. Mateo capítulo 6, 24. En Mateo capítulo 6, 24 dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. La palabra de Dios dice también que el que no está con él está contra él. En Mateo 12:30. En el Evangelio de Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, queridos oyentes de este programa, existen decisiones en la vida que tienen que ser definitivas. O es eso, o es lo otro, pero la decisión hay que tomarla y es decisiva. Aquello es legal o aquello es ilegal. No puedes escoger las dos al mismo tiempo. O tienes que hacer, o haces la voluntad de Dios o no la haces. O es casado o es soltero. Tú no puedes ser casado y soltero al mismo tiempo. Imposible ser las dos cosas. O somos por Dios o estamos contra Dios. La una o la otra, pero no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. El Señor dice que conmigo, el que no está conmigo está contra mí. No hay terreno neutro en la fe cristiana cuando se refiere al Señor Jesucristo. Amén. Cuando se referimos al Señor Jesucristo como Dios, no hay terreno neutral. O Él es su Señor o Él no es tu Señor. O es usted salvo o usted no es salvo. Las instrucciones de Josué, al pueblo de Israel fueron las siguientes. Nadie puede tomar ciertas decisiones por usted. La tienes que tomar tú mismo. Le dijo al pueblo, o adoráis a los otros dioses. Seguís adorando a fulano, a sutano, pero yo y mi casa adoraremos al Señor de los ejércitos. Entonces tú puedes escoger hoy claramente a quién habéis de servir. Y la buena pregunta para los que somos cristianos, ¿estamos sirviendo a Dios realmente? ¿Él es nuestro Dios o tenemos otros dioses? Josué podía ordenar al pueblo a hacer muchas cosas, pero él no podía forzar a nadie a servir a Dios. Cada persona tiene que elegir a quién sirve. Los profesores enseñan, ellos muestran, lideran, impresionan y hacen lo mejor para dar las mejores aulas a los alumnos en las escuelas. Amén. Pero son los alumnos los que deciden a qué punto aprovechan o asimilan la enseñanza de su profesor y la dirección de su profesor. No hay profesor malo, digo yo. No hay un profesor que sea malo. Hay alumnos que no se deciden aprovechar la buena enseñanza, es diferente. Amén. Yo puedo llevarle un vaso de agua para tomar a alguien que tiene sed, pero él tiene que abrir la boca para poder consumir el agua. Yo no puedo abrirle la boca. Padres y amigos, muchas veces los padres y amigos muchas veces intentan hacer cosas para sus hijos o para sus amigos que ellos necesitan hacer ellos mismos por su cuenta. Y no están haciendo ningún favor. La persona tiene que tomar la decisión de hacer las cosas por su propia cuenta. No puede depender de otras personas. La fe en Cristo Jesús no depende de otra persona, es algo individual. Por consiguiente, las decisiones que tomamos también son individuales. Amén. La buena pregunta es, ¿quién es usted? ¿No hizo eso en algún momento? ¿Quién de ustedes no tomó una decisión en el lugar de otra persona? En última instancia, los hijos tienen que aprender a decidir por sí mismos y también aprender a aceptar las consecuencias de sus decisiones. Porque llegará la edad en la que hay que dejarlos tomar sus decisiones solos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Amén. Es muy importante eso, porque las decisiones son muy importantes, importantísimas, y hay decisiones muy importantes para nuestra vida personal. La gente que quiera crecer, la gente que quiera madurar necesita tomar sus propias decisiones, no puede esperar que los demás tomen las decisiones por ellos mismos. Amén. Quiero pasar ahora a la tercera parte de este mensaje. Y quiero hablar sobre decisiones urgentes en la vida de un cristiano. Quiero terminar con esa parte
Por favor, estoy hablando de decisiones que afectan a nuestra vida. Hablé en una primera parte que dice decisiones que afectan nuestro futuro. Acabo de terminar la segunda parte que dice decisiones para su vida personal. Y quiero terminar con la tercera parte que dice decisiones urgentes en la vida de un cristiano. Volvamos a nuestro texto principal donde Josué preguntó a Israel, escojan a quién van a servir. Entonces, las cosas que a Dios conciernen deben ser decididas ahora inmediatamente, porque mañana puede ser tarde. Esto es una decisión urgente. Somos cristianos, estamos viviendo para Dios, o no eres creyente y estás dejándolo todo para mañana. Mañana puede ser tarde. Hay muchas personas que dicen, quiero estudiar primero, hacer mi carrera, tener un buen trabajo y luego entonces yo serviré a Dios. No pierdas tu tiempo. Estás dejando pasar tu oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida. Son decisiones urgentes en la vida. Aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y servirle a Él. Y luego podemos hacer nuestro trabajo al mismo tiempo también. Podemos hacer nuestros estudios y cualquier otra labor. Porque la vida continúa. Pero la decisión más importante, quiero decirte a ti y que es urgente, es ¿qué está pasando o qué estás haciendo con Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con su fe? Hebreos capítulo 3, 7, 8. En el libro de Hebreos 3, 7, 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Proverbios 27.1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará porque no sabes qué dará de sí el día. Estos textos son muy claros. Estos textos nos hablan correctamente a nosotros. Porque tu decisión sobre la salvación es urgente. Porque no se sabe cuándo será tarde. La vida está aquí, en un minuto se va. La vida es como un sueño. Una de las maniobras de Satanás de mayor éxito es llevar a las personas a la muerte sin que hayan conocido a Jesucristo para que hayan sido salvos. Otra maniobra de Satanás es convencerlos que aún hay mucho tiempo para decidir. Es por eso que personas dicen, aún no, yo quiero vivir un poco más, déjeme disfrutar. Pero aún es hora de ser salvo, te lo digo. Hay que acordarse de todo lo que Dios ha hecho. Josué hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Les acordó todo el pasado, todos los milagros que Dios había hecho con ellos, todas las bendiciones. Y te lo digo a ti en esta tarde. Recuerde, si aún está de pie, si aún está respirando, hermano, si aún estás vivo, gracias a Dios, aún es tiempo de tomar una decisión. El mismo pensamiento se aplica a nosotros hoy. Piense en lo que Dios ya hizo por ti hasta hoy y podrá hacer en el futuro en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en las nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos. Ser salvo es un acto personal decisivo y es la decisión más importante de una persona que una persona puede tomar. No hay nada más importante que la salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Por favor, es urgente. Es la decisión más grande que una persona necesita tomar. Es preguntarse, si yo muero esta noche, ¿para dónde voy? Hay solo dos lugares donde el alma de una persona puede ir. Va al infierno o va al cielo. No hay término medio, no hay terreno neutral. Y la única manera de subir al cielo es precisamente arrepintiendo de nuestros pecados, tomando la mejor decisión de su vida, pidiendo perdón al Señor Jesucristo por tus pecados, abriendo su corazón para que Él viva en ti y para que Él le dé la fuerza de tomar las decisiones que le quedan aún por tomar, para que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Josué le dijo al pueblo, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Quiero terminar con una pregunta antes de terminar este mensaje. ¿Y usted a quién servirá? ¿Y usted a quién está sirviendo? ¿Ya conociste a Jesucristo? ¿Ya le pediste perdón?
Ya tienes una relación personal con Él. Si no es así, si aún no lo has hecho, yo te doy un consejo. Yo te transmito este mensaje con un solo objetivo, de que tome la mejor decisión de tu vida. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y se acordará de mí. Nunca te arrepentirás, porque Él murió en la cruz por ti. Él murió en la cruz por todos, por toda la humanidad. Él no murió por unas ciertas personas, murió por todos. Y usted hace parte de ese grupo. Que Dios te bendiga. No olvides de tomar esa decisión. Guarda este mensaje en tu corazón. Póngalo en práctica lo más rápido posible antes de que sea tarde.
yo te exaltaré. Yo me gozo en alabarte. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. When we started, when Justin started going, I started having crazy flashbacks to being a kid in church, and we had like the green hymnal. Anybody here have the green hymnal? No? It was like called Hymns of Praise or something like that. And they'd be like, turn to page 76. Be like, what a fellowship, what a joy divinely, only ever. It'd be songs like that. But my favorite was such love, such wondrous love, such love, such wondrous love that God should love. Such as I, how wonderful is love like this. Except I sang it up an octave because I sounded like Michael Jackson back then. But you gotta understand, I was a black kid in a white family in a Hispanic church, right? So we sang songs that weren't in those hymnals. We sang, you know, coritos. They weren't even choruses or hymns. They were coritos. Papi, you know about the coritos, right? So it's like, hay poder, singing al poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. Hay poder, sin igual poder, en Jesús que murió. and the song leader would go like this. Poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. What was that? What was that move right there? Let's see it. Did you guys sing these coritos in El Salvador? Give Papi a mic. What are we doing? Come on now. So we would sing, you know what? Take it to C, Kevin. We never had a black guy in the church though, so it would have just been a hard C. Just. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, Come on. no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. Do it again. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios. Bring it on. Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Hey, but we also have to do the most popular one Okay. we used to sing. Alabaré, Alabaré, alabaré a mi Señor.
los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. El número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Did you guys sing this at PCC? Absolutely. And Poppy was the worship leader, right? Absolutely was. Papi, you were our worship leader, right? Yes. Sometimes. Yes. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe, una mirada de fe, Puede salvar al pecador. una mirada Una de fe. mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes, Vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Papi lindo. La mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Oh, thank you. Thank you. I just realized haven't been in church in so long. So we're going as far back as we could go. Poppy, you sound so good. Go to E, go to E. Poppy, sing something, come on. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Esta canción la vamos a dedicar especialmente a Amarelis Jacet, a Ivan Felida, también a Raymond María en Curazao y Raymond Sherry María de la Iglesia Evangélica en Nieuwegein. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. ¡Uepa!
aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Fuera! Y ahora sigue el gozo. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Y seguimos alabando al Señor. ¡Sí, Señor! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Y que quema, quema y quema, así es el Espíritu Santo. Y la próxima canción la voy a dedicar con deseo de que Dios va a obrar en sus vidas. La voy a dedicar a Mariela y los suyos en Málaga. Cristiano está en la oración,
vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y vamos rumbo de la parte final de esta transmisión. Y la próxima canción la quiero dedicar a mi gran amigo, Seidrek, hermano de corazón, hermano en cubierto está de luz, venció la oscuridad.
está. El tiempo está en él. Principio y el fin. Principio y el fin. La dignidad en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu. Cordero y el león. Cordero y el león. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, todas las voces, todas las voces. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar
sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente
escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Oye, pero aún estás a tiempo, arrepiéntete. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Cántalo conmigo. Unos dicen que una nave